parte del diagnóstico hecho. Recordar ser prolijo en el catastro, ya de los síntomas de llenado, ya de los síntomas de vaciado. Yo no les voy a decir cuáles son porque sería realmente una absoluta falta de respeto hacia ustedes. El hecho es de que pongan cuidado si el paciente tiene una urgencia miccional, porque la urgencia se vincula con gran parte de los síntomas que tiene el paciente. Y si tiene una urgencia, ustedes siempre tienen que estar pensando de que si no hay una infección asociada, hay algún elemento de repercusión sobre la pared que ustedes tienen que tener en cuenta desde el punto de vista terapéutico. No crean ustedes que los síntomas de vaciado y los síntomas de llenado son privativos nuestros, porque ese es un trabajo francés sumamente interesante, en donde se tomó a pacientes que tenían próstata pequeña, se fue haciendo un seguimiento lineal a través de los años, viendo cómo es que progresaban sus síntomas. Y ven que los pacientes debilitan el chorro, que los pacientes tienen urgencia, tienen frecuencia, tienen nocturia. Entonces uno dice, bueno, a medida que nosotros envejecemos, los hombres tenemos cada vez más síntomas. Pero lo interesante es que se hace el mismo seguimiento con las damas y los resultados son prácticamente iguales, ¿verdad? De manera que entonces hay algo más que la próstata, hay algo más en la génesis de estos trastornos que nosotros estamos estudiando. Bien, uno siempre a veces tiene que tratar de decir, bueno, ¿por dónde estamos en el diagnóstico? El diagnóstico es clínico, la paraclínica nos ayuda a confirmar ese diagnóstico. Y a veces, armas muy simples desde el punto de vista del uso cotidiano del urólogo nos pueden aproximar mucho más al diagnóstico. Y una de esas armas es el índice de proyección intravesical de la próstata, que se calcula simplemente haciendo bien la ecografía, poniendo el transductor lineal en forma sagital, de forma de ver de adelante a atrás el tejido prostático, y observar, en el caso de que exista proyección intravesical del adenoma, a qué distancia está la parte más alta, la cima del adenoma, respecto a la base de implantación del mismo. Y de acuerdo a la medida, ustedes calculan, si tiene menos de 5 centímetros, 5 milímetros, perdón, ese paciente a lo mejor no tiene una obstrucción muy importante. Está demostrado que menos del 50% están obstruidos. Pero si supera el centímetro de protrusión intravesical, aproximadamente el 80% de esos pacientes, 81% para ser más exacto, van ustedes a decir que tiene una uropatía obstructiva con seguridad. Fíjense ustedes, con una simple ecografía bien realizada, ustedes van a tener ya otro elemento de diagnóstico significativo. También le tienen que decir al ecografista, por favor, al menos en mi país yo tengo enormes dificultades, le tienen que pedir que le mida el grosor de la pared del detrusor. Paredes de más de 5 milímetros son paredes hipertrofiadas. Y de más está decir que le haga la ecografía antes y después de orinar. Ver si queda residuo y qué pasa con esas dilataciones transitorias del aparato urinario alto que muchas veces llevan, ayer nosotros discutíamos sobre eso en el curso, llegan a falsas orientaciones diagnósticas respecto a la presencia de una hidronefrosis. En un paso más allá, nosotros comparamos en pacientes en los cuales se hubiera realizado una tomografía computada el resultado del ataque vesical en los cortes, en la reconstrucción tridimensional, con la ecografía. Y hay una correlación 100%, ecografía, urodinamia y tomografía respecto al valor de este índice. ¿Qué aporta la urodinamia? Que en última instancia eso es un poco el núcleo de todo esto. Bueno, partimos de la base de que si un paciente tiene una uropatía infravesical, la urodinamia es una de las indicaciones, o esa patología es una de las indicaciones habituales que nosotros tenemos para realizar o para justificar la realización de un estudio urodinámico. Ahora, ojo, cuando hablamos de urodinamia no hablamos de toda la aparatología. A veces es simplemente una flujometría y una medida del residuo vesical lo que necesitamos para hacer el diagnóstico, ¿verdad? O sea, no crean ustedes que cuando piden urodinamia, o cuando hablamos de urodinamia, hablamos de todo un montón de cosas. Es simplemente que el paciente orine en forma repetida, en las condiciones de mayor normalidad, en un equipo, y a veces con eso ya tenemos hecho el diagnóstico. Y quiero resaltar la última frase del diapositivo. La urodinamia no sustituye el correcto trabajo del urólogo.
Como vimos, les vuelvo a insistir desde el punto de vista de las imágenes, es importante que nos den respuestas. Es importante que nos muestren el estado de la pared del detrusor, si hay divertículos, etc. Acá tenemos dos ejemplos desde el punto de vista de lo que la urodinamia nos da o nos puede aportar en el diagnóstico. Si ustedes, cualquiera de nosotros que orinamos bárbaro, qué mentira, nos hacemos una flujometría, factiblemente vamos a tener un trazado de este tipo. O sea, el paciente comienza a orinar en forma relativamente rápida, llega a un valor alto, que tiene que estar por encima de los 15 mililitros por segundo, y después baja. Eso es el trazado normal de un paciente normal que no tiene una obstrucción. Luego tenemos aquí otro trazado que es totalmente distinto. Si bien el paciente en este caso aparentemente llega relativamente rápido, llega a un valor que no es bueno, la micción no es una micción en una curva tipo curva de Gauss, sino que es una curva prolongada en el tiempo. Esto es una curva patológica, este es un paciente que tiene un problema. En algunos casos no basta solamente la flujometría, en algunos casos tenemos que ir un poco más allá. Tenemos que hacer realmente, usar todo el aparato, hacer un estudio presión-flujo. ¿Y cuándo? Cuando un paciente tiene incontinencia urinaria. Tenemos que aclarar por qué es que lo tiene. Cuando pensamos que tiene un fallo esfinteriano de alguna otra causa. Cuando el paciente, le hacemos la historia clínica y resulta que el paciente no vacía bien la vejiga, cuando el paciente tiene síntomas de llenado que no son claros, ese paciente es candidato. En los pacientes retencionistas de orina hay que saber si tiene o no tiene una hipoactividad del detrusor. No hay otra forma con la cual nosotros podemos hacer ese diagnóstico. Cuando un paciente lo operan y sin embargo sigue con toda su sintomatología, esto es algo que nosotros vemos frecuentemente, sigue con su sintomatología más allá de un tiempo razonable. No es que ustedes lo operan, le hacen una transvesical, le sacan la sonda, como a los 5 días el paciente tiene una poliaquiuria feroz, ustedes ya le van a hacer una urodinamia. Pero si a los 5 meses sigue teniendo una poliaquiuria feroz, candidato absolutamente seguro. Aquellos pacientes en los cuales nosotros pensamos que tiene una lesión neurológica asociada y hay algo típico que todos ustedes ven más de una vez por semana, que es el viejito que viene con su adenoma y una enfermedad de Parkinson. Y ustedes quieren saber si lo van a operar, si va a quedar incontinente, con qué grado de trastornos va a quedar. Ese es el caso prototípico para que nosotros hagamos un estudio presión-flujo. En aquellos pacientes con muchos síntomas, pero que son jóvenes. Los jóvenes, cuando tienen muchos síntomas, hay que saber absolutamente en forma clara qué es lo que está ocurriendo. Y en aquellos pacientes en los cuales los hemos tratado y siguen siendo refractarios al tratamiento. O sea, seguramente es el paciente que operamos, el paciente que diagnosticamos, lo tratamos y sigue con sus síntomas. Ese nuevamente va para un estudio. Este es un estudio urodinámico bastante típico de un paciente, la urodinamia completa, de un paciente que tiene una uropatía obstructiva. Fíjense que por suerte durante toda la etapa de llenado el detrusor se comporta muy bien, pero el paciente orina y se combina de que tiene un bajo flujo de la micción con valores altos de presión del detrusor. Esto es el perfil típico, absolutamente típico, de un paciente que tiene una uropatía obstructiva infravesical, seguramente por un adenoma de próstata. Nos ayudan eventualmente el análisis, el postproceso de estos estudios, recomendado la utilización, si disponen, de los nomogramas de la ICS, que son los más claros para poder diagnosticar la obstrucción. Hay métodos menos invasivos, también menos efectivos, no se han logrado imponer para tratar de hacer diagnóstico. En suma, cuando nosotros hacemos una urodinamia, que recordemos siempre comienza con el diario miccional, nocturia, frecuencia elevada, ya nos orienta. La flujometría, el observar la curva flujométrica, nos puede también ser de mucha orientación. Y para los amantes de los números, tenemos que decir que cuando tenemos por debajo de 15 mililitros por segundo de flujo máximo, el diagnóstico de obstrucción empieza a ser cada vez más claro y si está por debajo de 10, ese flujo realmente es absolutamente obstructivo.
El estudio urodinámico completo va a superponer, va a confirmar los hallazgos de la flujometría, pero si se quiere, la definición mayor es le vamos a pedir cuánto tiene de presión del detrusor en el momento de la micción, donde tiene que ser más de 60 centímetros cúbicos, más de 60 centímetros de agua de presión. La otra cosa importante es que si el paciente tiene, esto no lo puse en el diapositivo, menos de 20 centímetros de presión, ustedes definen claramente la presencia de un detrusor hipoactivo. Recuerden, ese es un diagnóstico que solamente pueden hacer con el apoyo del estudio cistométrico. Si ustedes disponen del estudio videourodinamico, apoyan la presión, los valores manométricos con la imagenología, topografía en el obstáculo, la naturaleza, el grado de obstrucción que tiene el paciente y patologías secundarias, ven la vejiga, ven divertículos, ven si hay reflujo, etc. De manera que como corolario, si bien hay correlación entre vaciado e hiperactividad, no siempre esos síntomas se correlacionan bien con el diagnóstico de la uropatía obstructiva. En la gran mayoría de los casos, vuelvo a reiterarles, no piensen ustedes en urodinamia y un gran aparataje. Flujometría bien hecha, historia clínica bien hecha, determinación del residuo y ustedes en 8 de cada 10 pacientes ya tienen un diagnóstico. No siempre la flujometría diferencia flujo bajo con detrusor hiperactivo de flujo bajo con un detrusor hipoactivo. Ese es un diagnóstico estrictamente del estudio urodinámico completo. Y si ustedes sospechan que un paciente tiene esa patología, marcha un estudio presión-flujo. Recuerden que a veces un flujo normal no significa que no haya trastornos. En las primeras etapas, la vejiga compensa el fallo que tiene el paciente. Y si el paciente, ustedes lo tratan y no responde bien o tiene realmente problemas, nuevamente la urodinamia puede ser la salvación. Como corolario, hablamos de un tema en el cual existe mucha sobreposición de cosas. Existe sobreposición de síntomas, sobreposición de patologías, sobreposición de hallazgos urodinámicos. Es la astucia de ustedes lo que puede llevar a aclarar absolutamente todo. Muchas gracias. Y este es otro tema, ¿eh? A mí personalmente les quiero decir que este es un tema que realmente me apasiona. Tengo la mala suerte de que cada vez que hay alguno de estos problemas en Montevideo o en Uruguay en general, todos me los mandan. Y realmente es, por otra parte, en el último Congreso Europeo, en el último Congreso de la UA, tengo que reconocer que fue uno de los temas estrella, ¿verdad? Realmente me parece extremadamente interesante. Se superpone mucho el diagnóstico y hoy hay un poco de confusión realmente qué es una cosa y qué es otra, por lo tanto hay que tratarlas juntas, entre lo que es la cistopatía intersticial como tal y lo que es el síndrome de vejiga dolorosa, el BPS, Bladder Pain Syndrome. Y hoy realmente cada vez que ustedes lean una cosa y la otra, en realidad estamos casi hablando de lo mismo. Estamos en ese periodo en el cual pasamos de una definición hacia la otra. El tema es que este síndrome está básicamente vinculado a la presencia de dolor vesical en el momento de llenado. Y puede ir acompañado de frecuencia miccional y de nocturia. Fíjense que es casi lo mismo que hablábamos antes de la vejiga hiperactiva o lo que hablábamos antes del prostatismo. O sea, hay una superposición clara de todos estos síntomas. Y también coincide con lo anterior el hecho de que no tiene que haber ninguna patología, no tiene que haber infección, tumores, litiasis, etc. O sea, cuando existe esto y cuando hablamos de una cistopatía intersticial, hablamos de una patología absolutamente superponible a todo lo que hemos hablado durante las charlas previas. Sí tiene, por algo es algo distinto, sí tiene algunas particularidades. El dolor es un dolor que tiene que tener cierta duración, tiene que tener un cierto tiempo. Se ha dicho que en general tenemos que pensar en esto cuando nos llega un paciente que tiene 6 meses de evolución de esta patología dolorosa. Generalmente se asocia
a urgencia y se asocia a frecuencia miccional, o sea, las típicas manifestaciones irritativas del aparato urinario bajo. Y nuevamente,